Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver los métodos cerrados. Vamos a hacer un repaso con el método de bisección que vieron la semana pasada y vamos a abarcar ahora con el de posición falsa. Entonces, haciendo el repaso sobre el método de bisección, este método se trata en sí en buscar las raíces y por medio del cambio de signo, cuando se encuentra una raíz, se encuentra el cero de esta. Entonces, como pueden ver en la gráfica, en la figura 5.4, se grafica la función seno de 10x más coseno de 3x. Entonces, en la gráfica del lado izquierdo, pueden ver que se demuestra la función graficada desde el punto x con valor a 0 hasta el punto x con valor a 5. Haciendo un análisis de esta gráfica y solo utilizando el intervalo de x igual a 4.2 y x igual a 4.3, hacemos un zoom a la gráfica y obtenemos la gráfica del lado derecho. Entonces, ¿a qué nos referimos con los ceros de las funciones? Los ceros de las funciones son cuando atraviesan el eje X y en Y son 0. O sea, un valor igual a 0. Entonces, el método de bisección se especializa en encontrar estos cambios que es de valores en el eje Y, justamente cuando pasan y son igual a 0. Entonces, como recordarán, para el método de bisección son 3 pasos. El primer paso es donde se definen los intervalos XL y XU. XL es el superior y XU es el superior y XL es el inferior. Y estos dos valores, para que encierren una raíz, es decir, un y igual a 0, y que uno de los dos, al evaluarlos en la función, tienen que ser negativo y el otro positivo. Por lo que cabal aquí donde observan cuando se multiplican ambos resultados al evaluarlos en la función, como tenemos un valor negativo y un valor positivo, un menos multiplicado por un número con símbolo positivo siempre va a ser menos, por lo que el resultado va a ser menor a 0. Entonces, esto es fundamental para que dentro de este intervalo que definimos entre XL y XU exista una raíz. Entonces, una vez tengamos ya definido esto, pasamos al paso número 2. En el paso número 2 se hace una aproximación de la raíz por medio de la fórmula de XR, donde XR será igual a la suma de XL más XU dividido 2. Si se dan cuenta, al final esto es un promedio y lo que hace es que va cerrando por la mitad el intervalo inicial donde se quiso evaluar la función y donde se encontró de que había un 0 por medio del cambio de signo y la multiplicación que vimos en el paso 1. Entonces, una vez encontrado el XR, pasamos al paso 3, donde se determina que este XR que sustituye, si va a sustituir al límite inferior XL o al límite superior XU. Entonces, por medio de estas tres fórmulas, podemos ver que en el caso de que XL y el nuevo XR
por decir un ejemplo, sea menor a 0, es porque aquí, en este intervalo, es el que tenemos que encontrar la raíz. Sin embargo, si es mayor a 0, en este intervalo no se encuentra la raíz. Y en dado caso es igual a 0, justamente encontramos la raíz y ahí se debe determinar el cálculo. Entonces, adicional a esto, se recuerdan que también tenemos el error aproximado. Este cálculo se hace por medio de el valor absoluto de esta función, donde tenemos el XR nuevo menos el XR anterior encontrado dividido el XR nuevo. Y todo esto con valor absoluto. ¿Qué significa el valor absoluto? De que el resultado siempre va a ser positivo, sin importar el signo. Y esto lo multiplicamos por 100 para encontrar nuestro error aproximado. Entonces, esto fue un repaso de lo que tuvieron que haber visto la semana pasada y del ejercicio que hicieron la semana pasada. Aquí está lo que les comentaba anteriormente, hace 2 diapositivas, precisamente en el paso 3. Y también aquí se describe más o menos cómo es que el método de bisección calcula la raíz. Pueden haber 3 situaciones. Aquí en la situación A se muestra de que al momento de hacer el XR, encontrar el XR, mediante el promedio y dividiendo, sumando XL y XU, dividiéndolo dentro de 2, justamente le podemos dar a esta raíz que estamos buscando. Eso puede ser una situación. Otra situación es que al momento de encontrar XR, el XR se encuentre, nos determinemos de que la raíz va a estar más próxima al límite superior. ¿Y esto cómo lo determinamos? Multiplicando fxl por fxr. Entonces, aquí en esta situación puede ser de que se encuentre la raíz se encuentre más cercana al límite superior. Y existe la otra posibilidad de que la raíz se encuentre más cercana al límite inferior. Entonces, ahora vamos a hacer en su tarea, tuvieron que resolver el problema 5.2 de su libro de texto. Entonces vamos a resolver unas iteraciones por medio del método de bisección para que ustedes sepan si realmente hicieron bien su trabajo en su tarea. Entonces, el problema 5.2 dice, determine las raíces reales de la función fx de 5x al cubo menos 5x al cuadrado más 6x menos 2. El primer inciso nos decía que hay que encontrarlo gráficamente. Y el segundo inciso nos dice que por medio del método de bisección, utilizando este intervalo inicial de XL igual a 0 y XU igual a 1. Iterando hasta que el error estimado se encuentre por debajo del 10%. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular esto gráficamente? Bueno, a mí me gusta bastante usar Octave, entonces vamos a hacerlo por medio de Octave. Vamos a definir un vector
Si se dan cuenta, aquí tenemos un vector P, que va a ser nuestro polinomio. Y si se dan cuenta, aquí tenemos el 5x al cubo menos 5x cuadrado más 6x menos 2, que es la función de la que tenemos que encontrar las raíces. Entonces, un polinomio en octav lo definimos de esta manera. Hay que tener bastante cuidado porque si no, digamos que si existe algún x con valor a 0, usualmente no se pone en la función. Pero aquí, al definir el polinomio en octav, sí habría que ponerlo. En este caso, eso no se da. Entonces vamos a definir nuestro polinomio P, que es la función que estamos evaluando y la del problema, ¿verdad? 6, menos 2. Recuérdense que para definir el vector, este espacio no es necesario, tienen que ser corchetes, ¿sí? Aquí yo le coloqué la variable P. Sin embargo, no le pueden colocar cualquier variable que ustedes deseen. Entonces aquí tenemos 5x al cubo menos 5x al cuadrado más 6x menos 2. Bueno, ahora, ¿qué más debemos hacer? Tenemos que definir el vector donde se evaluará la función. Y si se recuerdan, los límites eran de 0 a 1. Entonces aquí le pongo a la variable x desde 0 hasta 1 con pasos de 0.05. Esta es la ventaja de utilizar un programa, un software así como Octave, que al momento de colocar esto, no hay necesidad de estar haciendo cada operación. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos definiendo un vector desde 0 hasta 1, con los valores de 0 hasta 1, con pasos de 0.05. Entonces, tenemos 0, 0.05, 0.1, y en total este vector va a tener 21 posiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Utilizando este comando de polyval, se evalúa el polinomio P, que fue el que definimos anteriormente, con los valores de X. Es decir, el vector X desde 0 hasta 1 con estos pasos. O sea, serían 21 resultados. Y esto lo vamos a meter en un vector Y. Por eso es que tenemos que poner Y igual polyval P, X, que estamos evaluando. Y si se van a dar cuenta, nos tiene que dar un polinomio igual de 21 valores, solo que ahora evalúo todos estos valores de X dentro del polinomio o la función que estamos evaluando. Desde 0, que sería el resultado de menos 2, hasta 1, que sería 4. Ahora realizamos la gráfica, solo poniendo plot XY.
es importante de que si ustedes pusieron en un inicio la X mayúscula, pongan aquí también la X mayúscula, ¿sí? Y igual su vector Y, si le pueden poner otra variable, no hay problema con eso. Solo tienen que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas. Entonces aquí al realizar tendríamos una gráfica de esta manera. Sin embargo, a mí me gusta ponerle un grid. Eso nos ayuda. Y un X label. Un X label. Vamos a correr esto un poquito. Con los valores de X en el eje X y un Y label con los valores de f de X. Esto solo es para poner más bonita la gráfica. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, si se dan cuenta, estamos evaluando desde 0. Desde 0 hasta 1. La voy a ampliar un poquito más para que se pueda ver. Ahí está. Desde 0 hasta 1. Aquí en los valores de f de x, ¿se recuerdan que les había dicho? O valores de y, les había dicho que lo que debemos de encontrar es cuando cruza o cuando el valor es 0. Entonces, por aproximación vemos que más o menos en 0.40 y algo de X es 0. Vamos a hacerle un zoom acá. Para verlo más detallado. Entonces, si se dan cuenta aquí, precisamente cuando es 0. El valor es 0.41817 de X, pasa sobre 0. Entonces, esta es la manera gráfica de resolver el problema. ¿Sí? Si se recuerdan, yo les había mencionado de que esto no es tan exacto. Entonces, vamos a seguir. Vamos a cerrar esta gráfica. Entonces, como pudieron ver, en menos de 5 minutos yo ya tenía todos los valores de X de 0 a 1 con paso de 0.05. Evaluamos todo, encontramos la gráfica, usamos Octave y obtuvimos la gráfica. Ok. Entonces, ahora hagámoslo por medio del método de bisección. Aquí nos recordamos de la fórmula XR, que tenemos el intervalo inferior XL, XU, el superior, y al evaluar estos dos, en nuestro caso que sería de 0 a 1, XL sería 0, XU sería 1. Entonces tenemos que evaluar 0 y en la función, y aquí nos daría, tendríamos el valor de XL evaluado en la función, y esto multiplicado por el valor de XU evaluado en la función, y para que exista una raíz en este intervalo de 0 a 1, debe de ser menor, el resultado de esta multiplicación debe de ser menor a 0. Entonces, si quieren, sigamos. Bueno, tenemos los límites establecidos que habíamos dicho anteriormente, que eran XL igual a 0 y XU igual a 1.
nuestra función o polinomio, que es 5x al cubo menos 5x al cuadrado más 6x menos 2. Entonces, como les decía, hay que evaluar tanto para XL como para XU. Entonces, ¿qué significa evaluar o evaluar? Es que metemos en el valor en el espacio de X, metemos XL. Aquí metemos en lugar de X y tenemos que 0, acá, esto nos va a dar 0, esto nos va a dar 0, esto también nos va a dar 0. Por consecuencia, el valor de fxl va a ser menos 2. Este es este primero. Ahora vamos a evaluar xu, que es igual a 1. Metemos el valor de 1 dentro de la función en lugar de la x. Y aquí, al evaluarlo, nos da un resultado de 4. En Octave, esto lo pueden hacer bien fácil. Si quieren, lo vamos a realizar. Tenemos por medio del comando polyval. Aquí ya tenemos definido nuestra función. Se recuerdan que la habíamos definido con la variable p y lo vamos a evaluar para 0. Entonces aquí tenemos el polinomio p que habíamos ingresado, evaluado en 0. Y esto nos da un resultado de menos 2. Ahora, para evaluarlo en xu, que es igual a 1, solo cambiamos el 0 por 1 y nos da un resultado de 4. Si se dan cuenta, esto cuadra con los resultados que habíamos obtenido anteriormente. Y igual siempre pueden utilizar Octave, porque al final es bastante sencillo. Sin embargo, para saber que están obteniendo los primeros resultados, en este primer paso yo les recomiendo hacer esto con su calculadora, estos dos primeros, venir y evaluarlo aquí en Octave, y al obtener los mismos resultados se dan cuenta de que sí ingresaron bien su polinomio, sí hicieron todo bien, entonces pueden seguir trabajando con Octave. Eso es como una recomendación para verificar que estén obteniendo los correctos resultados, porque a veces uno comete errores al ingresar el polinomio o no sé, algún error. Entonces, sigamos. Si venimos y multiplicamos, se recuerdan que para que exista una raíz dentro de este intervalo que está definido, tenemos que multiplicar f de 0 por f de 1, que sería menos 2 por 4, y esto es menos 8. Y para que se cumpla eso de que exista una raíz, el resultado tiene que ser menor a 0. Si en caso esto fuera igual a 0, al buscar XR con estos dos intervalos, le estaríamos apuntando a la raíz exactamente. Entonces ya no tendríamos que hacer nada más. Sin embargo, como es menos 8, cumple con lo que sea menor a 0, pero tenemos que calcular la raíz. Para este caso no podemos calcular el error aproximado, porque necesitamos más 2 iteraciones mínimo. Entonces ahora vamos a calcular el XR. ¿Cómo calculamos XR?
pongámoslo ahí. Esto que estaba viendo. Calculamos el XR con el XU y el XL. Se recuerdan que la fórmula nos decía que XR era igual a XL más XU dividido 2. Y eso nos da 0 más 1 dividido 2 igual a 0.5. Entonces, ahora partimos del polinomio que estamos utilizando o de la función, como ustedes lo quieran llamar, y evaluamos. Ahora el valor de este XR lo evaluamos dentro del polinomio. Si se dan cuenta, ponemos 0.5 dentro de todas las... Sustituimos 0.5 por las X. Mejor dicho, así de esta manera, sustituimos 0.5 por X. Y esta operación nos da 0.375. Esto, como ya les había comentado, lo pueden evaluar en Octa. Obtendrían este mismo resultado. Si quieren, hagámoslo para convencernos. Sería polival, solo que ahora en lugar de 0 y 1 es 0.5. Y nos da el mismo resultado, 0.375. Entonces, ahora viene lo que les decía. Si multiplicamos el resultado de la función evaluada en 0.5 por la función evaluada en 1, tendríamos 0.375, que es el resultado que acabamos de obtener, por 4, que es el resultado anterior para para f evaluado en 1. Entonces, esto nos da, como los dos números son positivos, nos da un resultado de 1.5. Y esto es mayor a 0. Entonces, podemos concluir de que este intervalo entre 0.5 y 1 no tiene una raíz. Entonces, no podríamos utilizar este intervalo de 0.5 a 1. No. ¿Qué hacemos? Agarramos el de 0 a 0.5. Entonces, la función evaluada en 0, se recuerdan que era igual a menos 2. Esa fue la diapositiva anterior. Y ahora, la función evaluada en 0.5 nos da 0.375. Y eso es igual a menos 0.75. Y en este caso, si se dan cuenta, tenemos un resultado con símbolo negativo, el otro con símbolo positivo. Por ende, el resultado de la multiplicación nos da que es menor a 0. Y este sí nos sirve. Este intervalo de 0 a 0.5 no sirve. Si nos funciona, aquí tenemos una raíz. De momento no podemos calcular el error aproximado porque solo tenemos un valor de XR. En la siguiente iteración sí podríamos calcular. Entonces, de momento podemos decir que el error aproximado es igual al 100%. Bueno, sigamos. Entonces, ahora tenemos que calcular el nuevo XR en el intervalo que habíamos dicho anteriormente que nos funcionaba, que era de 0 a 0.5. Entonces, nuestro XL es 0 y ahora nuestro XU se vuelve 0.5. Utilizamos la misma ecuación para calcular XR, 0 más 0.5 dividido 2.
Y esto nos da 0.25. Otra vez volvemos a utilizar la función del problema y evaluamos el 0.25 dentro de la función. Entonces sustituimos el 0.25 dentro del por x y obtenemos este resultado de menos 0.73438. Esto lo podemos hacer bien fácil, solo aquí con el comando polyval, y si se dan cuenta tenemos lo mismo, menos 0.73438. Si se dan cuenta ahora el resultado de XR es negativo. Aquí se los había colocado en Octave. Ahora sigamos. Bueno, entonces, si utilizamos, se recuerdan que habíamos encontrado, habíamos tenido el intervalo de 0 a 0.5. Ahora, como obtuvimos 0.25, si utilizamos el intervalo de 0 a 0.25, con los resultados que evaluamos, se recuerdan que para F0 era el resultado menos 2. Y ahora el que obtuvimos de 0.25, el resultado es de menos 0.73438. Pero aquí, sin hacer la multiplicación, yo sé que menos por menos da más. Entonces este resultado va a ser mayor a 0. ¿Y qué hacemos cuando es mayor a 0? Descartamos este intervalo porque este no nos funciona. Porque en este no hay una raíz. Entonces, en el intervalo de 0 a 0.25 no hay una raíz. Usamos el otro, el de 0.25 a 0.5. Entonces, de la función valuada en 0.25 lo podemos ver acá arriba, que es menos 0.73438. Y la función valuada en 0.5 es un valor que encontramos diapositivas atrás, que es de 0.375. Aquí, a simple vista también, sin ver, sin realizar la multiplicación, nos podemos dar cuenta de que menos por más va a ser menos. Entonces, este resultado es menor a 0. Les repito otra vez. El resultado de menos 0.73438 por 0.375 va a ser negativo. Porque cuando multiplicamos un número negativo por uno positivo, nos da un número negativo. Entonces, este resultado es menor a 0. Y cuando es menor a 0, dijimos que nos funcionaba. Entonces, este es el intervalo que tenemos que utilizar. Dentro de 0.25 y 0.5 está la raíz. Entonces, ahora seguimos. Si se dan cuenta, ahora ya llevamos 2 iteraciones. Entonces, ahora sí podemos calcular el error aproximado. ¿Y cómo calculamos este error aproximado? Si se recuerdan, en un inicio vimos que esta es la fórmula del error aproximado, donde utilizamos el XR nuevo menos el XR anterior dividido el XR nuevo. Esto en valor absoluto multiplicado por 100. Entonces, venimos y se recuerdan que este XR es el nuevo, el 0.25. Corresponde a 0.25 de esta posición. El anterior, el XR anterior, se recuerdan que era 0.5. Entonces lo colocamos acá, que es el anterior. Como podemos ver aquí arriba, estamos siguiendo la fórmula. Y esto dividido, ahora aquí abajo, 0.25. Multiplicado por 100. Esto ya operado nos da 1 por 100, que es igual al 100%. Entonces estamos
aún lejos de encontrar la raíz. En Octave lo podemos hacer con el comando abs. ¿Qué es lo que significa este comando? Lo de valor absoluto. Entonces encerramos en valor absoluto esto y luego lo multiplicamos por 100. Y si se dan cuenta aquí les tuve que haber colocado que era 100. Vamos a hacerlo en Octave. Vamos a hacerlo en Octave. Abs, como les dije, 0.25 menos 0.5. Todo esto dividido 0.25, que es el nuevo XR que encontramos, y multiplicado, aquí me hace falta, bueno, si se dan cuenta aquí, este es el paréntesis, de ahí cerré con esto, y esto multiplicado por 100, da 100. Y aquí tengo problemas con el PowerPoint, entonces, ahora vamos a ver los resultados que tuvieron que haber tenido utilizando el método de bisección. ¿Se recuerdan? El primer XR que encontramos era 0.5, el segundo XR fue de 0.25 y aquí aún seguíamos con el 100% de error. Luego tuvieron que haber encontrado un XR con el valor de 0.375 y aquí al calcular el error sí tuvo que haber bajado a 33%. Luego con 0.3125, un 20% de error aproximado. Y luego con el valor de 0.34375, un valor de error aproximado de 9.1%. Entonces, si se recuerdan, en el método gráfico, venimos y dijimos que para 0.41 teníamos la raíz. Entonces, si se dan cuenta aquí, luego de 5 iteraciones, encontramos que el valor era de 0.34375. Y eso tiene un error del 9.1%. Entonces, si hubiéramos seguido iterando, yo calculo que en 2 iteraciones más, es decir, en la iteración 7, hubiéramos ya casi llegado al 0.43, más o menos hubiéramos estado cerca de 0.44. Y habríamos estado todavía aún más aproximado. Sin embargo, aquí llegamos hasta la quinta iteración porque el problema decía cuando el error aproximado fuera menor a 10, que se parara el 10%, ¿verdad? Entonces, aquí paramos. Solo tuvieron que haber hecho 5 iteraciones. Entonces, con esto resolvemos su tarea. Ahora pasemos a este método, el método de la falsa posición.
Si se recuerdan, al utilizar el método de bisección, al final lo que hacemos es ir reduciendo a la mitad el, este, este intervalo para encontrar la raíz. Y a eso se le puede decir que por fuerza bruta se realiza eso, porque al final no es tan eficiente, porque vamos reduciendo mitad, 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 mitad. Entonces, si nuestro intervalo es muy grande, nos vamos a tardar bastantes iteraciones en dar con el resultado. Por lo que vinieron y se creó este método de falsa posición, que es una alternativa. Entonces aquí tenemos lo mismo que ya les comentaba. Ahora tenemos que este método de falsa posición aprovecha los valores de fxl. O sea, cuando evaluamos el xl es el valor del límite inferior y también el límite superior. O sea, aprovecha estos valores para resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y dice, bueno, evaluemos fxl y fxu. Si se dan cuenta, aquí en esta gráfica tenemos que xl es negativo y xu es positivo. Pudo haber sido al revés también. Para este caso, aquí se los voy a explicar de esta manera. Entonces, el xl es negativo y el xu es positivo. Entonces, si se dan cuenta, aquí está el valor de xl, el valor de xl, si es negativo, y aquí está el valor de xu y el valor de fxu. Entonces, lo que hace el método de posición falsa es que hace una línea entre el valor de fxl y el valor de fxu. Hace una línea recta y aquí encuentra el xr. ¿Sí? Para esta función la raíz debería de ser esta. La función está en azul. Entonces, en lugar de venir este método y como el método anterior, que era el de bisección, venía y partía a la mitad el intervalo y se iba partiendo a la mitad, partiendo a la mitad, este es un poquito más eficiente porque utiliza los valores de XL, pero los resultados de evaluar XL en el polinomio o en la función y también el resultado de evaluar XU en la función. Entonces a esto le llamamos el método de falsa posición. A este método también se le conoce como método de interpolación lineal. Entonces, si en algún libro o alguna otra bibliografía ven método de interpolación lineal, es el mismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el valor valuado en XL y tenemos el intervalo, el valor de XR menos XL. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos aquí en la gráfica podemos ver que tenemos dos triángulos semejantes. Y de ahí nace esta función, que al final es la que nos va a servir. ¿Por qué? Porque al despejar XR de esta función, nos queda este valor de XR igual a XU, pero aquí cuando nos referimos a XU es el valor en X menos el resultado obtenido al evaluar XU en la función por
la resta entre XL y XU, este XL y XU, dividido el resultado de XL al evaluarlo en la función, menos el resultado de XU al evaluarlo en la función. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos utilizando ya los valores de tanto de fxl como de fxu. Y por eso hace a este método un poco más eficiente. Entonces, al final esta es la fórmula. Esta es la fórmula de la falsa posición o del método de falsa posición. El valor, con esta fórmula se calcula el valor de XR y siempre para este método también va a ser indispensable tener un rango, así como de XL y XU. Y de esta manera siempre los valores de XL y XU siempre encierran la verdadera raíz. Y el proceso se repite al igual que el de bisección y se repite hasta que la aproximación de la raíz sea la adecuada. Entonces, esta gráfica nos la da su libro, donde al final se dan cuenta de que poco a poco vamos encontrando un límite inferior, un límite superior en el método de bisección, un límite inferior, límite superior, y así nos vamos. Sin embargo, el método de la falsa posición es más eficiente y más rápido. Entonces, ahora para que entiendan de mejor manera este método, vamos a hacer un ejemplo. En su libro tienen el ejemplo, vamos a hacer el ejemplo 5.6 de su libro. ¿Y qué nos dice este ejemplo? Con los métodos de bisección y de falsa posición, localice la raíz de, y nos da la función de fx a la 10 menos 1 entre, y aquí nos da el intervalo, xl es 0 y xu es 1.3. Entonces aquí ya tenemos los límites establecidos. Y si se recuerdan, para el método de bisección utilizábamos, esta era la fórmula. XL más XU dividido 2. Eso nos da XR. Y el error lo calculamos del XR nuevo menos el XR anterior dividido el XR nuevo, esto en valor absoluto, por 100. Entonces de aquí salen estos valores. Como ustedes ya saben calcular esto por el método de bisección, obtener todo esto y el procedimiento de esto va a ser parte de su tarea número 6. Si no estoy mal, esa es la tarea que nos toca. Entonces, ahora pasemos a lo que nos interesa, el método de la falsa posición. Bueno, entonces se recuerdan que el método de la falsa posición, aquí tenemos el intervalo XL, XU, aquí sería 0 y 1.3. Esta es la fórmula para utilizar este método. Partimos de los límites, tenemos nuestra función o nuestro polinomio x a la 10 menos 1. Y aquí en un inicio calculamos y tenemos el valor de fxu, que sería el que tenemos acá, fxu. Sustituimos xu dentro del polinomio, que sería 1.3 a la 10 menos 1. Y esto nos da el resultado de 12.78. Luego evaluamos el XL y 0 a la 10
es 0, menos 1 y tenemos un resultado de menos 1. Si se dan cuenta, aquí se cumple lo de que al multiplicar esto por esto, menos 1 por 12.78, va a ser menor a 0. Entonces, con eso seguimos igual. Se tiene que cumplir que al multiplicar estos dos sea menor a 0 para que exista una raíz en este rango entre 0 y 1.3. Si se dan cuenta aquí, si multiplicamos, el resultado va a ser negativo, entonces es menor. En Octave, vamos a Octave. Aquí en Octave podemos definir un polinomio. Vamos a definirlo con la P mayúscula porque ya utilizamos la P, o pueden usar la P minúscula también, sin ningún problema. Entonces, ¿se recuerdan que les había mencionado que tienen que colocar todas las X? Entonces, en este caso, X10 solo tiene el valor 1. Aquí está multiplicando un 1 a X10. Luego, X a la 9 no tiene, entonces sería 0. X a la 8 no tiene, sería 0. X a la 7 tampoco, sería 0. X a la 6 tampoco. X a la 5 tampoco. X a la 4 tampoco. X al cubo tampoco. X al cuadrado tampoco. Y X tampoco. Ahora ponemos el valor sin X, que es menos 1, y cerramos el paréntesis. Al final tendrían que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros, el 1 inicial y el menos 1 final. Entonces así evaluamos ponemos este polinomio en Octave. Ahora, si se recuerdan, con la función polyval, o el comando polyval, perdón, podemos evaluar este polinomio que ya definimos, tanto para 1.3 como para 0. Entonces, el primer resultado es 12.78, que es lo mismo que habíamos tenido, y para 0 es menos 1. Entonces, si se dan cuenta, no tuve que ingresar todo en la calculadora. Sin embargo, así como les dije anteriormente, para el método de bisección, sí les recomiendo hacer esto de primero, solo la primera iteración en calculadora, y luego ya lo demás lo pueden seguir haciendo con Octave o pueden hacerlo todo con su calculadora, aunque es bastante más rápido con Octave. Entonces seguimos, calculamos el XR. Aquí les coloqué la fórmula para calcular XR, que es bien sencillo. Sería XU, que en este caso es 1.3, menos el resultado obtenido al evaluar XU en la función. Si evaluamos XU sería 12.78 por XL menos XU. Estos son los valores de XL menos XU. Entonces, XL es 0 menos XU, que es 1.3. Y todo esto dividido f de XL, que es el resultado que obtuvimos aquí arriba al colocar 0 en lugar de X, que es menos 1, menos f de XU, que es el resultado que obtuvimos aquí arriba al colocar XU, que es 1.3 dentro de la función, que es 12, el resultado es 12.78585. Entonces, si se dan cuenta, seguimos al pie de la letra y nos da 0.94300. Esto
Lo podemos calcular también en Octave. Esta sería la manera de ingresarlo. Si quieren, ingresémoslo por ser la primera vez. Entonces sería 1.3 menos, abro paréntesis, pongo dos paréntesis, 12.78, 585 por, abro otro paréntesis para colocar la resta, 0 menos 1.3, cierro este paréntesis y esto dividido, abro otro paréntesis, menos 1 menos 12.78585. Cerramos este paréntesis y hay que cerrar este primero que colocamos acá. Entonces, esto nos tendría que dar el... Bueno, entonces, esto, como les decía, nos da 0.0943. Y este sería nuestro primer XR, perdón. Ahora el error. Perdón, el error no lo podemos calcular de momento. ¿Por qué? Porque solo tenemos una primera iteración. Sí, aquí está el 0.9. Bueno, entonces, ahora tenemos el resultado anterior que sería 0.0943 y que esto iría al límite inferior y XU seguiría siendo 1.3. Entonces vamos a regresar. Si se recuerdan, este es el nuevo XR que calculamos 0.0943, que es el que vamos a utilizar como XL. ¿Y qué hacemos? Partiendo nuevamente de la función, venimos y evaluamos este XU, que ya lo habíamos hecho, que nos daba 12.78. Y ahora evaluamos el nuevo XL, que es 0.0943. Y esto nos da un valor de un resultado de menos 0.999. Esto igual lo pueden hacer en Octave definiendo el polinomio que habíamos definido, o la función, con el comando polyval. Solo que aquí sí deben de utilizar format long para que les dé el resultado de 0.999, porque esto se aproxima bastante a menos 1. Ahora que tenemos que hacer, calcular el nuevo XR. ¿Y cómo calculamos el nuevo XR? De igual manera como hicimos el anterior. Es XU, que sigue siendo 1.3. Al evaluar XU dentro de la función, nos da 12.78. Aquí lo colocamos. Esto por la resta de XL menos XU, que sería XL 0.0943 menos XU, que sería 1.3. Ahora esto lo divide el FXL, el resultado este que tenemos acá arriba, de menos 0.99, menos XU, que sería F de XU, que sería 12.78.
Y esto nos da como resultado 0.18176. Igual lo pueden calcular en Octave, que les da el mismo resultado. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el error? ¿Se recuerdan que la iteración esta nueva, que nos da 0.18, es el XR nuevo, 0.18176? Y el anterior era 0.0943. Entonces, de la misma manera que calculábamos el error aproximado, calculamos este. Y aquí nos da que es un 100%. Perdón. Este nos da 48.11%. Aquí tengo que corregir la presentación, se lo voy a corregir. Permítanme. Entonces, como les decía, para calcular el error, aquí ya está corregido esto. Nos tuvo que haber dado 48.11. Igual en Octave vienen y calculan apps, que lo que significa es que dentro de esto va a estar el valor absoluto. Entonces, ahora sí. Como les decía, el error es de 48.11 para esta iteración de XR, que es de 0.18176. Entonces, sigamos haciendo la siguiente iteración, que ahora nuestro valor de XL cambiaría a 0.18176 y el valor de XU sería 1.3. Evaluamos el polinomio por XU, que ese ya lo habíamos hecho anteriormente. Ahora, evaluamos por XL, el nuevo XL, y nos da, si se dan cuenta, se mantiene este valor, el de 0.999, menos 0.999. En Octave, como les dije, con el comando polyval, pueden hacerlo. Y ahora calculamos el nuevo XR, que sería XU 1.3 menos 12 menos el valor de dentro de la función XU, que es 12.78, que lo tenemos, por la resta entre XL y XU. Esto dividido el resultado de FXL menos el resultado de FXU, y esto nos da 0.26287. En Octave igual lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos el error aproximado, que de igual manera, este es el nuevo valor de XR, 0.26287, menos el valor del anterior. Se recuerdan que era de 0.8176. Y esto dividido el nuevo valor por 100. Y esto nos da 30.9%. Entonces, por medio de este método, tuvieron que haber obtenido estas 5 iteraciones. Les digo 5 iteraciones porque hasta la quinta iteración tenemos el 17.1%. Y si se dan cuenta, vamos por un valor, vamos aumentando un valor de 0.40788. Entonces, si se recuerdan de la tabla que les mostré anteriormente, para los valores de bisección,
varía bastante. Vamos a ver ahora cuál sería la respuesta correcta. Si graficamos aquí por medio de Octave, podemos definir desde 0 hasta 1.3. Para los valores de X, hacemos nuestro vector, así como lo hicimos anteriormente. Ponemos, si nos damos cuenta, aquí en 1, casi que 1.0 algo, para los valores de X, en f de X es 0. Aquí se encuentra la raíz. Entonces, utilizando el método de bisección, les tuvo que haber quedado este resultado de en la quinta iteración, les tuvo que haber quedado este resultado de 1.0156, que ya tiene un resultado aproximado del 4%. Mientras que cuando íbamos con el método de la falsa posición, por la quinta iteración, aún teníamos un error de aproximado de 17.1% y íbamos por el valor de XR de 0.40. Entonces sí estábamos bastante alejados. Para este caso, llegamos más rápido utilizando el método de bisección. Algunos me estuvieron preguntando por este error total. Este lo vamos a ver en la siguiente clase. Este error total, ¿cómo calcularlo? De momento solo trabajemos con el error aproximado. Y si se dan cuenta, sí, para este caso en particular, sí sería mejor utilizar el método de bisección. Entonces, ahora vamos a su tarea 6. Para la siguiente semana, esta se entrega el sábado 4 de abril, igual a la medianoche. Debe de realizarlo en papel, a mano, y se puede ayudar con las gráficas de Octave. Las gráficas de Octave las puedes subir sin ningún problema, así como lo hicimos acá. Necesito que resuelvan nuevamente el ejemplo 5.6, solo que ahora sí van a hacer ustedes las 5 iteraciones para el método de bisección y las 5 iteraciones para el método de falsa posición. ¿Sí? Necesito que hagan a detalle esto. Aquí ya tienen los resultados. Esto les va a servir para practicar de cómo resolver tanto para el método de bisección como para el método de falsa posición. Esto sería el ejemplo 5.6 de su libro de texto. Esto está en la página 136 del libro. El PDF está en la página 160. Necesito que hagan las 5 iteraciones de manera manual. Luego, son 2 partes. Ahora hay que resolver también el problema 5.3 del libro de Chapre. Página 136 del libro. El PDF es 160. Creo que aquí es 161. Vamos a ver. Igual les puedo mostrar. Sí, aquí me equivoqué. 163. Este es el problema, que el 5.3, que tiene como, si se dan cuenta, tiene el polinomio que va desde 0.7x a la 5 menos 8x a la 4 más 44x a la 3. Aquí se los pusieron al revés. Al momento de estar ingresando en Octave, si lo van a hacer por medio de Octave, ahí se recuerdan que aparte de X, de este valor, aquí va un valor constante. O sea, seguiría un valor constante. Entonces, para definir su vector, tiene que ser 0.7, menos 8, 44, menos 90,
menos 25,182,0. Si no ponen ese 0, no les va a quedar bien. No va a funcionar el resultado. Entonces tengan cuidado con eso. Es necesario poner el 0 al final. Y tienen que hacerlo de las 3 maneras que hemos visto. Gráficamente, usando el método de bisección y utilizando el método de la falsa posición. Aquí el error, utilicen error aproximado para el de bisección de menor a 10% para bisección y para el de la falsa posición menor a 0,2%. Ese es el error aproximado, el que hemos estado viendo. Por favor. Entonces, eso sería todo. Que estén bien. Nos platicamos la próxima semana.